FM 89.1, Radio Universidad. La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses y actualmente se celebra en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y el Reino Unido. Pero bueno, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros con esta fiesta donde de un tiempo a esta parte, y más que nada en los más chiquititos, los disfraces, ir a pedir dulces, ¿no? Se nos ha adosado. Cuando también la celebración de Todos los Santos, porque en América Latina es una región muy católica, muy religiosa, y yo nombraba la película Coco, donde se puede ver esa celebración y la importancia que tiene este Día de Todos los Santos o el Día de Todos los Muertos. Bueno, pasa como desapercibido y hemos tomado una fiesta o una celebración que no es nuestra, pero acá la tenemos. Así que para hablar de este tema estamos ya en contacto con Matías Romani, que es licenciado en Sociología, es especialista en influencias culturales, festividades, consumos, para hablar de este Halloween y de su influencia aquí en la Argentina y en Latinoamérica. ¿Qué tal, Matías? Aquí te saludamos Guille Toibero y Andrea Landi. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Guillermo, Andrea? Muy bien, por suerte. Bueno, ahí estaba haciendo, ¿no? Un raconto, porque también todos repetimos Halloween, ¿viste? Y tenemos a Jason o Martes 13 la Sierra, pero no entendemos mucho de dónde viene y por qué tomamos esto nosotros. Pero por ahora, ¿no? Lo que estamos viendo, y más que nada en los más chiquititos, como la idea de disfrazarse, de ir a pedir dulces, los ha seducido, y es una fiesta que hoy tenemos, ¿no? En este 31 de octubre. Sí, exactamente. De alguna manera, yo tengo más o menos la teoría de que este tipo de celebración se viene desarrollando fundamentalmente en lo que podríamos nosotros denominar el sur global, a partir básicamente del último cuarto de siglo. Es decir, aproximadamente a partir del año 2000 se empiezan a visualizar no solamente algunas temáticas, algunos tópicos, algunas imágenes, que de alguna manera empiezan a calar fuertemente entre algunos sectores dentro de la sociedad argentina, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quizás fueron pioneros de alguna u otra manera algunos sectores más bien de lo que podríamos denominar las élites, ¿sí? Vinculadas fundamentalmente con ciertos colegios bilingües, pero que de alguna manera ese tipo de prácticas y ese tipo de celebraciones se fueron extendiendo prácticamente en un movimiento bastante descriptible desde un determinado sector prácticamente hacia todo el núcleo social. Claro, ¿y qué es lo que seduce de este mundo en donde, bueno, recién hablábamos del origen que tiene que ver, ¿no?, con las cosechas en el mundo celta, y que hay, ¿no?, sí, algo también relativo a lo bueno y a lo malo, pero en donde hoy esta celebración está relacionada básicamente con lo malo, con el terror, con la muerte? Sí, un poco estuve escuchando lo que estaban señalando ustedes. Es correcta esta identificación de lo que sería de alguna manera una suerte de rito de pasaje, de cierta concepción temporal, en donde se señala fundamentalmente el fin de lo que podríamos nosotros denominar el verano en el hemisferio norte y el comienzo del invierno, a partir de determinados, obviamente, ciclos del calendario. Pero de alguna u otra manera hay como algunas hipótesis acerca de por qué esta relación directa. Uno podría decir, bueno, la primera relación directa tiene que ver con esto, ¿no? Con que nos estamos en la simbología y en el imaginario fundamentalmente de las sociedades arcaicas. El invierno está directamente asociado con la muerte, con el frío, con el momento de la pérdida de la cosecha, claro. Y por lo tanto también con cierta redefinición de alguna manera de lo que sería el tiempo vital. Entonces, lo que uno podría señalar en primer lugar es esto, ¿no? Una cuestión directamente vinculada con cierta concepción cíclica del tiempo que tienen las sociedades arcaicas. Esto es, para nosotros el tiempo es una suerte de línea que se configura desde el pasado hacia el futuro, ¿no? En el sentido de la propia concepción del progreso. Pero las sociedades arcaicas, cuando digo sociedades arcaicas, piensen aproximadamente las sociedades precapitalistas o inclusive mucho más atrás, es decir, las sociedades preestatales, son sociedades donde de alguna u otra manera se concibe el tiempo de una manera cíclica, es decir, claro, como una suerte de eterno retorno, donde se tiende a repetir permanentemente lo mismo, ¿no? Entonces, esta concepción cíclica del tiempo
reproduce de alguna manera la muerte y el renacer como instancias permanentes del ciclo vital. ¿Y cómo fue que se llegó a ser tan, digo, obviamente que por el tema de la globalización y demás, ¿no? Pero ya hace muchos antes de las redes sociales y demás, ya empezó a circular por todo el mundo esto de Halloween, ¿no? ¿Cómo es que pegó en todo el mundo? Bueno, en ese sentido uno podría señalar que existen diferentes momentos. Cuando uno habla, por ejemplo, de Halloween, está hablando evidentemente de una suerte de festividad muy tradicional, pero que obviamente, como sucede con prácticamente todas las celebraciones, terminan en el contexto del capitalismo mercantilizándose, consumo, claro. ¿no? Y entonces, de alguna manera, empezar a estar estructurada fundamentalmente mediante una lógica mercantil y como una oportunidad única para que determinados sectores puedan realizar sus productos en el mercado. Uno podría entonces señalar diferentes momentos de difusión de este tipo de prácticas. Un primer momento, como señalaban ustedes, correspondería aproximadamente al siglo XIX, con los movimientos migratorios que se producen fundamentalmente entre lo que podríamos nosotros denominar el universo británico hacia América del Norte. Y lo que también se podría señalar, un segundo momento quizás desde esta perspectiva, que correspondería más bien al contexto de la globalización. De alguna u otra forma, Halloween empezó a tener una presencia prácticamente indiscutible dentro de lo que podríamos denominar la cultura popular, y esencialmente a través de lo que serían las industrias culturales. Claro, Por el cine ejemplo, básicamente, ¿no? Digo, las películas de terror, ¿no? Donde aparte hoy abrís una plataforma y son las primeras películas que hoy te aparecen, por ejemplo. Exactamente, hay una película tradicional que es la película de Carpenter que se llama Halloween. Creo que es una saga de tres películas, y me parece que en ese sentido es bastante vinculada fundamentalmente a la cuestión de la globalización y al predominio de la industria cultural global. Sí, que aparte, digo, también son películas, digo, es una tradición, la del terror, y de ese tipo de terror, porque hay diferentes, pero ese tipo de terror donde se meten siempre con adolescentes, con chicos, donde hay asesinatos, y esto hay algunos que les parece sumamente atractivo, ¿no? Sí, con respecto a eso es interesante, porque bueno, uno generalmente tiende como a identificar a Halloween dentro de estas festividades vinculadas con el ciclo temporal, pero también hay como una hipótesis dando vuelta con respecto a este tipo de celebración, que es lo que yo llamo lo que sería la hipótesis sacrificial. ¿Qué sería la hipótesis sacrificial? Bueno, recordemos que Halloween es un tipo de festividad, o proviene de una festividad básicamente de origen celta, y quienes practicaban de alguna manera la celebración, duraba aproximadamente 4 días, y quienes practicaban ese tipo de celebración eran básicamente los religiosos, es decir, claro, los denominados druidas. Y hay una hipótesis de que, de alguna manera, no está corroborado efectivamente, pero que la posibilidad de que en ese tipo de celebraciones hayan prácticas sacrificiales, es decir, de asesinatos o de alguna manera, de sacrificios de niños específicamente. Entonces, hay como una conexión en algún punto que derivaría hipotéticamente de esa matriz sacrificial. Por eso digo, es un tema recontrasensible, pero que en esta época, ¿no? Como que queda, no digo romantizado, pero bueno, ¿no? Queda hasta como divertido. Sí, qué sé una yo, cosa es loca, la es verdad una que cosa como muy loca. Se puede entender. Bueno, esa es una de las cuestiones para mí que son más interesantes de este tipo de prácticas, ¿no? Porque lo que ponen en evidencia es una determinada manera de apropiación del mundo que tienen los seres humanos, ¿no? En el sentido de que uno piensa que únicamente nuestra forma de apropiación del mundo tiene que ver con el desarrollo de la técnica, con la producción, con la productividad, con el consumo, etcétera. Y hay también toda una producción vinculada fundamentalmente con el espacio de lo mitológico, de lo imaginario, de lo simbólico. En algún sentido uno debería entender la difusión de este tipo de prácticas, por un lado obviamente como un triunfo del capitalismo global, pero también esencialmente como una necesidad de lo que podríamos denominar un excedente simbólico, ¿no? Y ese excedente simbólico es lo que
utilizamos básicamente los seres humanos para apropiarnos del mundo, ¿no? Entonces, me da la sensación que ese tipo de celebraciones cumplen también esa función, es decir, cumplen la función de ser eficaces en términos de no solamente conectarnos con el mundo, en términos de una sensibilidad, en términos evidentemente de afectividad, en un sentido no racional, pero que en algún sentido también es una manera de contestar como las grandes preguntas, ¿no? Que quizás obviamente no están dadas en este tipo de celebraciones, pero las preguntas estructurantes y fundamentales de la vida, en el sentido de a dónde vamos, para qué estamos, qué somos, etcétera, todas estas cuestiones, que evidentemente tan solo la filosofía debería tener respuestas para eso. Matías, interesantísimo y la verdad muy claro lo que nos has explicado y te agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Dale, y igualmente. Hablábamos con Matías Romani, que es licenciado en Sociología, especialista en influencias culturales, festividades, consumos. Ahí está, quedó claro, ¿no? Una festividad que vino de las elites y acá se derramó. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.